Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de los títulos contenidos en el tema 1 del programa de la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. Y el punto 3 del tema 1 trata sobre el enfoque sistémico en la investigación de cuencas hidrográficas. La hipótesis es que el enfoque sistémico es el más apropiado en la investigación en cuencas hidrográficas. El enfoque mecanicista, que es otro de los enfoques alternativos analizados, tiene sus raíces en la filosofía de los atomistas griegos, quienes veían a la materia como constituida por varios elementos básicos de construcción, los átomos. Pensaban que a los átomos los movía una fuerza externa de origen espiritual. En cambio, el enfoque sistémico estudia el problema de las partes y el todo. Solo se puede entender las particularidades en el todo. Es decir, es necesario tener un enfoque sistémico y holístico. Estructurar la realidad con una afirmación, tesis, que debe ser contradicha, antítesis, para posteriormente realizar una conciliación, síntesis, proceso epistemológico que puede ser fácilmente aplicado en el marco del enfoque sistémico. El enfoque de los sistemas aparece para abordar el problema de la complejidad a través de una forma de pensamiento basada en la totalidad. Existen problemas que no se pueden explicar a partir de sus componentes, sino de la interacción. La cuenca es una unidad sistémica. Sus límites están dados por los puntos que forman la línea más elevada del área, de Vortium. La cuenca es un sistema natural complejo donde interactúan aspectos físicos, biológicos, económicos y sociales. En este diagrama se representa esquemáticamente una cuenca hidrográfica donde se indica el subconjunto socioeconómico y cultural, el subconjunto físico-natural, el subconjunto político, institucional y administrativo, cada uno con sus respectivos elementos que interactúan en estos subconjuntos y a su vez estos subconjuntos interactúan para explicar y poder entender cómo funciona el ecosistema natural de la cuenca hidrográfica. Este es otro gráfico que indica la cuenca hidrográfica y los elementos que lo constituyen. Acá, por ejemplo, se indica el límite de lo que podría ser el área natural protegida, que está conservando los ecosistemas aguas arriba de una represa genera hidroenergía, y bueno, y cada uno de los componentes, como por ejemplo servicios ambientales, puede haber también parte donde se hace deforestación, parte donde puede haber suelos, el hombre que interactúa con el ecosistema, gobiernos municipales, ciudades, puede haber contaminación, y así como otros elementos y procesos que deben ser analizados sistémicamente para entender cómo funciona la cuenca hidrográfica y poder planificar acciones para el ordenamiento territorial de estas unidades de manejo que denominamos cuenca hidrográfica y también cuencas hídricas. La planificación se facilita abordando un enfoque sistémico, entonces, que integre cada uno de los componentes de la cuenca.
En la planificación se deben incluir objetivos de calidad ambiental y no debe dejarse de considerar la dinámica que existe entre los componentes. En cuanto al título del punto 4 del tema 1, concesión de manejo y gestión en cuencas hidrográficas, tenemos que entender el significado de las palabras que integra este enunciado. Y así entendemos por concesión en la formación en la mente de una idea, cómo se fue concibiendo la idea de la ordenación de cuenca hidrográfica. Se trata de conocer ese proceso y también cómo se fue dando la concesión de la gestión en cuencas hidrográficas. Y así debemos entender que manejar significa gobernar, dirigir, conducir, desenvolverse con habilidad. Y gestión es la acción y efecto de administrar, según la Real Academia Española. Decíamos manejo porque también se habla de manejo en cuencas hidrográficas, como también se habla de gestión en cuencas hidrográficas. Entonces nos preguntamos nuevamente, ¿qué es ordenación? Por ordenación quiere decir empleo juicioso de los medios para lograr un fin y por lo tanto requiere a la vez planes. Y la cuenca hidrográfica, es el término cuenca hidrográfica, se usa con el mismo sentido que el de cuenca colectora o de captación y se entiende por él toda la porción de superficie cuyas aguas vierten a un determinado río o curso de agua, grande o pequeño, o que van a descargar en un río, lago o mar. Y entonces, ¿qué es la ordenación de cuencas hidrográficas? Por ordenación de cuencas hidrográficas se entiende la realización de prácticas y operaciones planificadas para organizar y alcanzar los objetivos deseados. En relación con el funcionamiento de la cuenca, las dos palabras fundamentales de esta definición son planificadas y la ordenación de una cuenca hidrográfica puede tener uno de los tres grandes objetivos que se indican a continuación o en ciertas zonas una combinación de los tres o formas modificadas de ellos. Objetivo de rehabilitación, puede ser objetivo de protección o mejora del régimen hidrológico. Rehabilitación de aquellas áreas ya degradadas por la acción antrópica. Protección de aquellas áreas que aún se encuentran en buen estado de conservación. Y mejora el régimen hidrológico, que es un objetivo que está teniendo mucha actualidad en las últimas décadas y en los últimos tiempos, y actualmente también la mejora del régimen hidrológico es un objetivo muy importante a tener en cuenta cuando planificamos la ordenación de una cuenca hidrográfica. La mejora del régimen hidrológico se refiere a que tenemos que lograr que en la cuenca hidrográfica haya un buen almacenamiento de humedad, de manera de que en las épocas de sequías y también en las épocas de muchas lluvias haya un almacenamiento adecuado en los suelos y que los acuíferos sean recargados para que los caudales de los cursos de agua se mantengan y se desarrollen en forma normal, tanto cuando hay precipitaciones abundantes como también en las épocas de poca precipitación pluvial. Entonces, a eso se refiere el objetivo de mejora del régimen hidrológico, dado que necesitamos un régimen hidrológico adecuado, normal para cada época, para poder desarrollar todos los procesos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco de una. Acá estamos presentando la hidrografía de Misiones, donde así a simple vista podemos observar que el territorio de la provincia está irrigada por abundantes
cursos de agua, una verdadera maraña de red hídrica que pertenecen a diversas cuencas hidrográficas que integra el territorio municipal. Entonces la idea es ordenar estas cuencas hidrográficas de manera de mosaico e ir logrando entonces el ordenamiento territorial de todo el territorio de la. Acá estamos presentando mediante esta imagen satelital la cuenca del arroyo Piraí-Miní, donde podemos observar, por ejemplo, indicado con el color azul, la divisoria de aguas, el Divortium Aquarum, o par de agua de la cuenca hidrográfica, que abastece de agua, entre otros usos, a la ciudad del Dorado. En cuanto al punto 5, rescate crítico de experiencias mundiales, vamos a decir brevemente que el origen de la moderna ordenación de cuencas hidrográficas se remonta a dos empeños paralelos e independientes: la rehabilitación de los Alpes a partir del último cuarto del siglo XIX y el movimiento conservacionista de los Estados Unidos iniciado en el decenio de 1930. No obstante, el manejo de cuencas hidrográficas tiene 5.000 años de antigüedad, por lo menos, dado que ya las primeras civilizaciones, tanto en la Mesopotamia con los ríos Éufrates y Tigris, también en Egipto con el río Nilo, en la China también se han desarrollado civilizaciones en el marco de las cuencas hidrográficas y de los grandes cursos de agua, y también podemos mencionar ejemplos en América como los incas, que por ejemplo han construido la estructura del Machu Picchu, que se puede observar hasta la actualidad y que ha cumplido importantes funciones en cuanto a la regulación del ciclo del agua y para poder desarrollar sus actividades agropecuarias y también forestales, para poder atender así con los recursos naturales las necesidades de la civilización inca en este caso. Y por lo tanto se los ha denominado civilizaciones o sociedades hidráulicas. En cuanto al punto 6, situación torrencial y ambiental de las cuencas nacionales, podemos decir brevemente que en todo el territorio se observan actividades torrenciales y problemas de calidad ambiental en las cuencas hidrográficas nacionales, caracterizado cada uno de ellos de acuerdo a la zona o región que estamos analizando. Por ejemplo, en la provincia de Misiones podemos mencionar que hay problemas de erosión, hay problemas de impactos ambientales provocados por las actividades que realiza el hombre, es decir, actividades antrópicas, la erosión, por ejemplo, de áreas ubicadas en cuencas hidrográficas donde se ha transformado la cobertura vegetal del bosque nativo por otros usos como la actividad agropecuaria y forestal, y que por lo tanto ahí se experimenta un cambio en los procesos ecológicos que generan impactos ambientales como por ejemplo la erosión en forma laminar, en surcos, y cuando ya es más grave, erosión en cárcavas, que no solamente provoca la degradación de los suelos, sino que también genera la contaminación de las aguas. Y así podemos observar en el mapa que estamos presentando, donde se indica con color verde más oscuro toda la zona más húmeda del territorio argentino, conformado por ejemplo por la Cuenca del Plata, que está formado por 5 países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, y donde en cada uno de ellos hay situaciones de problemas torrenciales, es decir, se observan erosión, se observa procesos de
de acarreos y sedimentos que conforman los caudales de los cursos de agua, que por ejemplo como el río Bermejo, que recibe esta denominación de Bermejo que proviene de vermelho en portugués por el color marrón rojizo de sus aguas, ocasionado por la gran cantidad de caudal sólido, acarreo y sedimento que provienen de las altas cuencas de este curso de agua. Y así, por ejemplo, en la zona del noroeste argentino, donde, como está mostrando el mapa, hay mayor ambiente y por lo tanto también se favorece la actividad erosiva, la actividad torrencial y que generan también problemas ambientales en estas cuencas hidrográficas. En esta imagen satelital se ve la zona de la pampa húmeda y también la zona precordillerana y cordillerana, donde podemos indicar que en esta zona se observa el río de la Plata con un color marrón rojizo debido a la gran cantidad de acarreo y sedimento que acarrea tanto el río Paraná como el río Uruguay, y que esa erosión proviene de la alta cuenca media y también de la cuenca inferior, que está provocando este color rojizo, es decir, la turbidez del agua está indicando que hay actividad torrencial y por lo tanto también problemas ambientales de todo tipo. En este mapa estamos indicando algunos cursos de aguas principales como el río Pilcomayo, el río Bermejo, el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraná, como decíamos, y que desaguan el río de la Plata y por lo tanto conforma vertientes que desaguan en el océano Atlántico. O sea, se denominan vertientes del Atlántico. Y así también podemos encontrar cursos de agua que desaguan en el océano Pacífico y por lo tanto se los denomina vertientes del Pacífico. Acá estamos observando el río Salado, el río Desaguadero, que tiene la característica de que su curso de agua no llega al mar y por lo tanto se denomina cuencas interprovinciales porque abarcan varias provincias, cuencas interprovinciales endorreicas, siendo en cambio exorreicas las que desaguan en el mar. Y así podemos también distinguir, como decíamos, el río Salado, el río Colorado, el río Negro, ya en la Patagonia, el río Chubut, río Santa Cruz y río Gallegos. Podemos señalar que en la Patagonia como una actividad que degrada también, si es que el ambiente está desprotegido, es la erosión eólica provocada por los fuertes vientos que se experimenta en esa región. Y como experiencia en Guatemala, les quiero comentar que en el 2004 viajé a ese país para integrar un equipo de técnicos encargados de diseñar un programa de investigación en hidrología forestal para este país, dado que esta nación ha experimentado impactos antrópicos durante siglos, prácticamente durante 500 años, dado que la colonización europea comenzó por esta zona y por lo tanto los bosques que caracterizaban a Guatemala, de ahí su nombre, Guatemala significa país de bosque o territorio cubierto por bosque, se ha transformado ese bosque nativo a otros usos, especialmente agropecuarios y forestales, y por lo tanto experimentan, más teniendo en cuenta las características de sus suelos,
que son muy susceptibles a la erosión experimentan graves problemas ambientales, y de ahí la necesidad de diseñar y empezar a hacer investigación y planificación para ordenar las cuencas hidrográficas, para prevenir, revertir y también compensar los impactos antrópicos que se generan sobre los ecosistemas que conforman las cuencas hidrográficas. Acá estamos observando una típica familia guatemalteca y como fondo una ladera donde se practica la agricultura y la ganadería, reemplazando de esa manera, como decíamos, al bosque nativo y por lo tanto experimentando graves problemas torrenciales y ambientales. Como título 7, planificación, estudio y gestión del desarrollo y conservación de los recursos naturales, podemos preguntarnos qué es planificar. Es proyectar un futuro deseado, proyectar recursos y actividades necesarias para la planificación regional y ordenamiento territorial precisan de metodologías para la obtención de sus objetivos. Estas metodologías fundamentalmente han de estar basadas en un proceso informativo, es decir, levantamiento, sistematización, interpretación y diagnóstico, un proceso evaluativo, zonificación o categorización física y económica, y un proceso de toma de decisiones, concertación y reglamentación, diseñar políticas, planificar y diseñar planes de ordenamiento territorial. Cuando la unidad homogénea territorial, OT, unidad territorial, está englobada en una cuenca hidrográfica, la planificación territorial se denomina manejo integral de cuencas hidrográficas, identificado con su sigla MIC. Así rápidamente hemos presentado todos estos ítems contenidos en el tema 1 del programa de la asignatura. Acá estamos presentando algunas de las bibliografías utilizadas para preparar esta presentación, y muchas de ellas van a estar y otras ya están disponibles en el aula virtual para que ustedes puedan consultar y luego seguir analizando con más detalle cada uno de estos temas que hemos otras. Es todo entonces por ahora. Cuídense. Saludos cordiales.